Vamos a enfocarnos ahora al estudio de la vaina de los músculos rectos del abdomen y los detalles de la región inguinal. En este dibujo podemos observar a los dos músculos rectos del abdomen, en el lado derecho dentro de su vaina y el lado izquierdo no se puede observar la hoja anterior de la vaina. Observamos también la línea blanca o línea alba. Esta línea alba es una hoja fibrosa que se extiende en el borde medial de los dos músculos rectos del abdomen. En sentido vertical se extiende desde la apófisis sifoides hasta el borde superior de la sínfisis del pubis. Es más ancha en su porción superior hasta el ombligo y debajo del ombligo se vuelve lineal. La línea alba se forma por el entrecruzamiento en el plano mediano de los fascículos fibrosos provenientes de la aponeurosis que conforman la vaina del músculo recto del abdomen de cada lado. Acá podemos observar en el plano medio a la línea blanca y observamos aquí el músculo recto del abdomen dentro de una vaina. Los músculos rectos del abdomen se encuentran entonces en el interior de una vaina aponeurótica. Acá podemos observar en la porción abdominal o superior a los dos músculos rectos. Este es el músculo recto del lado derecho y este es el músculo recto del lado izquierdo. El músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Fíjense que la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo pasa por delante del músculo recto y termina en la línea alba. El oblicuo interno, por su lado, su aponeurosis de inserción cuando llega al borde lateral del músculo recto se divide en una hoja anterior y en una hoja posterior. La hoja anterior se fusiona con la aponeurosis del músculo oblicuo externo y termina pasando por delante del recto y termina en la línea alba. La hoja posterior, sin embargo, pasa por detrás del músculo recto fusionándose con la aponeurosis del músculo transverso para terminar también en la línea alba. Detrás del transverso del abdomen y su aponeurosis de inserción pasa la fascia transversalis y después ya el peritoneo parietal anterior. Tenemos entonces en la porción abdominal que la vaina está constituida por una hoja anterior y una hoja posterior a ambos lados. Cuando miramos en su porción inferior a la vaina de los músculos rectos, observamos que la aponeurosis de inserción del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso pasan por delante del músculo recto para terminar acá en la línea alba. Es la hoja anterior de la vaina, pero observamos que entonces no hay hoja posterior. En la cara posterior del músculo recto entonces queda la fascia transversalis y el peritoneo parietal nada más. Acá observamos la cara posterior del músculo recto del lado derecho y observamos la hoja posterior de la vaina, su borde inferior, y acá ya no hay hoja posterior. Este borde inferior de la hoja posterior de la vaina del recto forma lo que se denomina línea arcuata o arcada de Douglas. De ahí parte este ligamento que se denomina ligamento interfoveolar o de Hesselbach. Dentro de la vaina, en la cara posterior del recto, observamos aquí ascender a la arteria epigástrica inferior, que es rama de la arteria ilíaca externa.
El ligamento inguinal también se conoce como la arcada crural, arcada femoral, y antes se le conocía como el ligamento de Falopio o el ligamento de Poupart o ligamento de Vesalio. Hoy día, ligamento inguinal. El ligamento inguinal está tendido en dirección oblicua desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Es el extremo inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. En su parte lateral, vamos a ver que se adhiere a la fascia ilíaca, que es la lámina de envoltura del músculo iliosoas. Y en su parte medial está unido a la superficie pectínea por el arco ileopectíneo. Espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis. Acá observamos entonces el músculo iliosoas, cuya aponeurosis de envoltura o lámina de envoltura se denomina fascia ilíaca. Y acá observamos el arco o cintilla ileopectínea, que parte del ligamento inguinal y se fija en la eminencia iliopúbica del coxal. Y acá observamos el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, que es un pliegue fibroso que ocupa el ángulo formado por la extremidad medial del ligamento inguinal y el borde anterior de la rama superior del pubis. Tenemos aquí entonces lo que se denomina laguna muscular, la laguna vascular, que es la porción intermedia, y una porción medial formada por el ligamento lacunar de Gimbernat y el ligamento reflejo, que también es dependencia del ligamento inguinal. Esta laguna muscular está ocupada por el músculo iliosoas y por el nervio femoral. El anillo femoral, la laguna vascular, acá encontramos la vena femoral y la arteria femoral. La vena y la arteria femoral están separadas del nervio femoral por el arco o cintilla ileopectínea. El ligamento lacunar es este y el ligamento pectíneo es este. El ligamento pectíneo también se le llama ligamento de Cooper y está formado por fibras que parecen prolongar al ligamento lacunar en contacto con la cresta pectínea del coxal. El arco ileopectíneo ya dijimos que es una dependencia de la fascia ilíaca, lámina de envoltura del músculo iliosoas. El ligamento interfoveolar también se le conoce como el ligamento de Hesselbach, parte de la arcada de Douglas y es un engrosamiento de la fascia transversalis. El tracto iliopúbico, acá se puede observar, también se le conoce como la cintilla iliopubiana de Thomson. Depende también de la fascia transversalis y se ubica profundo y paralelo al ligamento inguinal, es decir, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina púbica. Es un engrosamiento de la fascia transversalis, pero que es bastante firme. Estamos viendo aquí, por su cara profunda, al ligamento inguinal, que es este,
al ligamento lacunar, que es este, el tracto o la cintilla iliopúbica, el arco iliopúbico, y acá el ligamento pectíneo o de Cooper. Se delimita de esta manera el anillo femoral. Por delante por el ligamento inguinal, por detrás por el ligamento pectíneo, lateralmente por el arco iliopectíneo y medialmente por el ligamento lacunar de Gimberna. Este es entonces el anillo femoral. Y acá observamos también el conducto inguinal. Acá podemos observar el anillo femoral, la arteria femoral, la vena femoral más medialmente, y por fuera encontramos acá el músculo iliosoas junto con el nervio femoral. Acá podemos observar otra vez al anillo femoral. Este anillo femoral es el límite entre la arteria ilíaca externa, que es esta, que al pasar por el anillo se convierte en arteria femoral. La vena femoral que asciende y al pasar por el anillo se convierte en la vena ilíaca externa. El nervio femoral, repetimos, pasa por fuera del anillo femoral, separada por el arco iliopectíneo. Acá podemos observar de vuelta la vena femoral medialmente, la arteria más lateral y el nervio que pasa por fuera del anillo femoral, y entre la arteria y el nervio se encuentra el arco iliopectíneo. También como contenido acá del anillo femoral vamos a encontrar siempre ganglios inguinales profundos, conocido este ganglio como el ganglio de Cloquet. El conducto inguinal, por su parte, es un conducto que se sitúa entre las inserciones inferiores de los músculos anchos, que consta de un anillo inguinal profundo y un anillo inguinal superficial, que deja pasar en el varón al cordón espermático y al ligamento redondo del útero en la mujer. En el conducto inguinal estudiamos 2 anillos, 4 paredes y su contenido. Acá podemos observar el anillo lateral o profundo, este anillo tiene la forma de una hendidura vertical y está bordeada medialmente por el borde lateral del ligamento interfoveolar o de Hesselbach. Y también vamos a encontrar a ese nivel a los vasos epigástricos inferiores. Acá podemos observar el ligamento interfoveolar y la arteria epigástrica inferior, siempre medialmente al anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial está limitado abajo y lateralmente por las fibras del pilar lateral de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, arriba y medialmente por las fibras del pilar medial de la aponeurosis del oblicuo externo y por las fibras intercrurales entre ambos pilares. La pared anterior del conducto inguinal está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que aquí está abierta. La pared posterior está formada por el ligamento, por la fascia transversalis, y esta fascia transversalis está reforzada por varios ligamentos. El ligamento reflejo, el tendón conjunto
también conocido como os inguinal. Este tendón conjunto está formado por la aponeurosis del oblicuo interno y del transverso. Hay una zona que acá se puede observar más o menos triangular en esta pared posterior que se conoce como el triángulo inguinal, que es una zona débil de la pared posterior, donde se producen las hernias directas. La pared inferior está formada por el ligamento inguinal y la pared superior por el oblicuo interno y el músculo transverso. Como contenido, tenemos que citar al cordón espermático que estamos observando aquí. Acá está el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial. Este es el cordón espermático. Acá podemos observar en la pared posterior el triángulo inguinal, área débil. Acá observamos como contenido el cordón espermático. El cordón espermático es un conjunto de elementos que incluye la arteria testicular, el conducto deferente, las venas espermáticas y las ramas genitales del plexo lumbar que vamos a estudiar más adelante. En la mujer existe el ligamento redondo del útero acompañado de este ligamento de los mismos nervios. En cuanto a las fosas inguinales, fosillas inguinales, existen tres, pero vamos a describir primero los límites. Esto que estamos observando aquí es la vejiga urinaria. De la vejiga urinaria parte un ligamento que se llama ligamento umbilical mediano, que es vestigio obliterado del uraco, vestigio del conducto alantoideo. A ambos lados, el ligamento umbilical medial, que es este ligamento umbilical medial es un cordón fibroso de la arteria umbilical que se oblitera desde el nacimiento. La arteria umbilical tiene una porción permeable y una porción obliterada, entonces, que estamos observando aquí. La arteria umbilical es rama de la arteria ilíaca interna. Pero en esta parte vemos una porción obliterada que se convierte en un cordón fibroso nada más. Y acá tenemos la arteria epigástrica inferior y la vena. La arteria epigástrica inferior que se origina en la arteria ilíaca externa. De esta manera tenemos la fosa supravesical entre el ligamento umbilical mediano y la arteria umbilical obliterada. Corresponde a la vejiga. La fosilla inguinal media entre la arteria umbilical obliterada y la arteria epigástrica inferior. Y la fosa inguinal lateral que se ubica lateralmente a la arteria epigástrica inferior. Acá podemos ver todos los planos y los detalles de la región inguinal. En primer lugar tenemos al músculo oblicuo externo con su aponeurosis de inserción, el músculo oblicuo interno con su aponeurosis de inserción que acá se fusiona con la aponeurosis de inserción del transverso y forma el tendón conjunto. Más profundamente se ubica acá la fase transversalis que ya pasa por detrás del músculo recto y por último el peritoneo parietal. Acá observamos el músculo recto de un lado con su músculo piramidal pequeñito. En el centro el ligamento umbilical mediano, también se le llama uraco, el ligamento umbilical medial, que es la porción obliterada de la arteria umbilical, y acá observamos los vasos epigástricos inferiores. Esta entonces es la fosilla supravesical, la fosilla inguinal medial y acá la fosilla inguinal lateral, que está lateral a los vasos epigástricos inferiores. También observamos acá el anillo inguinal superficial con el cordón espermático.
Observamos también la arteria ilíaca externa, que se continúa como la arteria femoral, la vena femoral, que se continúa con la vena ilíaca externa, siendo el límite el anillo femoral. Acá observamos entonces el anillo inguinal superficial, a ambos lados. Este es el tubérculo del pubis, que es un punto de referencia, porque el anillo está un poco por arriba y medial al tubérculo. Observamos acá al cordón espermático como contenido del conducto inguinal.